muy buenas tardes. ¿Cómo va el grupo? Estamos en la 23ª clase de pintura y lo que vamos a ver hoy es algo que ya nos atañe a todos, que es la imagen personal. Aparte vamos a analizar algunas obras de artistas, como para que vayamos viendo las diferentes formas o fórmulas que adopta cada pintor o dibujante para contar lo que quiere o lo que cree necesario que el público vea. En esto de la imagen personal, ustedes se acuerdan que yo la clase que tuvimos virtual les fui mostrando las diferentes etapas que tuve en mi carrera. Lo voy a seguir mostrando para todos los que no vieron, porque justo se me acabó la internet. Así que les voy a ir mostrando más o menos cómo ha sido el proceso que he tenido yo y el proceso que han tenido algunos artistas para llegar a lo que hoy están pintando o dibujando. Entonces, muy importante que más allá de todas los movimientos que yo les mostré y los ejercicios que hemos hecho, este es como un momento para hacer una mirada introspectiva y empezar a ver qué nos gusta, desde los colores, las técnicas, los soportes. No es lo mismo trabajar sobre formas extrañas o raras, que ahí les voy a mostrar algunos soportes, sobre fibro fácil, que trabajar sobre hoja o trabajar sobre tela. Entonces también va a demandar una forma de pintar diferente. Hay soportes que van a resistir mucha más carga y otros no. Entonces también va a depender qué va a ser lo que yo voy a hacer para empezar a pensar la obra, ¿no? Tengo una obra que está en proceso, no sé si les habré mostrado, pero es un paisaje que en realidad son dos paisajes en uno. ¿Ven? Yo tengo un paisaje hasta, a ver dónde está, hasta ahí yo tengo un paisaje, ¿no? Pero de acá para abajo, desde esta zona hasta abajo, tengo otro paisaje. Acá quise combinar y jugar un poquito con la lógica o la fórmula que yo utilizo, porque si bien es paisaje más o menos realista, yo puedo ver que es una rompiente de una ola y hay un morro acá atrás, pero al hacerlo con otro color es donde yo doy el cambio y donde hago el quiebre, ¿no? Porque si yo lo hubiera hecho realista, sí, funcionaba también, o sea, realista con los colores verdaderos hubiera funcionado, pero ese es lo que yo estoy tratando de buscar e investigar en los cambios de color y los cambios o imagínense, como le he mostrado a otros, que acá yo voy a tener un paisaje abstracto, o sea, una pintura abstracta. Yo podría tener una pintura abstracta, pero trabajar con algo realista. Entonces también yo puedo ir jugando. Por eso ahora les voy a mostrar diferentes artistas y todas como las diferentes posibilidades que tenemos para expresarnos. No necesariamente tiene que ser realista y con acrílico u óleo, sino que ahí he visto que han trabajado desde lápiz, acuarela. Hay distintos tipos de técnicas que se van a adaptar más o menos a lo que yo quiero contar. Por ejemplo,
En un principio yo trabajaba algo medio surrealista, en donde si bien yo tengo la silueta de un rostro, pero hay diferentes rostros ahí adentro, ¿no? Era una etapa un poquito más oscura, ¿no? Este, esta pintura tiene como 27 años. Después pasé a investigar con, eh, con espátula y esto es óleo. También tiene unos 25 años más o menos esta obra, pero empecé a investigar para ver si funcionaba o no, si me servía o no esta forma. Eh, bueno, en este caso traté de hacer una casa, un árbol, pero sin tanta definición. Por eso, cuando uno trabaja con espátula tiene que tener bien claro qué va a hacer. Esta era una prueba, una búsqueda. Otro de los trabajos donde yo comenzaba a hacer personajes. Los personajes eran muy solitarios antes y eran escenas de circo, que hice varias escenas de circo. También hice, bueno, se lo puede ver, es distinta esta pintura a lo que vino después, que después comencé con personajes. Después de los personajes pasé ya al paisaje. Entonces, no me quedé con una sola, con un solo método o fórmula, sino que fui investigando en distintos movimientos. Fui haciendo algo de surrealismo, después pasé al hiperrealismo, después hice pintura medio cubista, después pasé a pintura mucho más matérica, investigando sobre qué podía pasar con la materia. Después este es un collage de dibujos de una etapa realmente, bueno, un poquito oscura y drástica. Bueno, fíjense, acá ha sufrido, bueno, y lo sigue sufriendo, a los gorgojos, que se van comiendo el papel. Bueno, esto era una etapa en donde yo había abordado como el nacimiento y la problemática del ser humano antes de nacer y al nacer, ¿no? Fueron diferentes momentos. Era una artista argentina, se llama Alejandra Sever, y vamos a poder ver, fíjense, está entre una pintura abstracta y tengo algo de figuración, algo reconocible, pero fíjense el trabajo de los planos, el uso del color, y bueno, por ahí el artista no tenía ganas de contar tal cual lo que es la realidad. Pero bueno, acá fíjense, esta es la pintura de un auto. Es un óleo sobre tela de 1,50 por 1,80. Fíjense el trabajo que tiene. Puedo reconocer la lámpara, la mesa, pero todo lo otro ya es casi... bueno, acá estaría el auto, ¿ven? Ah, lo acabo de descubrir. Fíjense, hay una ventana, todo trabajado primero con mancha, debe haber trabajado con mucha materia porque es una superficie bastante grande, ¿no? Fíjense, ella eligió hacer la mesa del mismo color ¿cómo se llama? Que la lámpara. La lámpara la separa con una línea blanca, acá con una línea negra. Entonces, estamos viendo que en los trabajos de esta artista, no, fíjense, acá hay un interior también, una pintura bastante grande. Y la pintura se llama tapiz hindú. Fíjense cómo trabajó, bueno,
lo que sería el piso, una cómoda, la pintura, acá estaría el tapiz hindú, también es un óleo de 1,80 por 1,50, fíjense el tamaño, ¿no? También no es lo mismo esto hacerlo 30 por 30 que 1,50 por 1,80. Fíjense el trabajo, la síntesis que tiene en la perspectiva, en los libros que hay, en la silla. Es como un esquema básico donde esta artista elige esa forma de trabajo. Entonces, por ahí, capaz que tengan, por ahí, digo, a mí también me pasa de tener miedo de hacer algo diferente. En eso no hay problema. Cada uno puede ir investigando y trabajando sobre uno o varios temas. Por eso yo les digo, no es si es bonito o si está bonito o feo, lindo o malo, sino que funciona o no funciona para lo que yo quiero contar. Y ahí muchas veces me han criticado desde diferentes puntos, que sí, que estaba buena la pintura o que no les gustaba. Entonces, lo más importante es ser libre. Por eso estamos viendo la imagen personal hoy día. Era una artista croata que trabaja dibujo y collage. Se llama Vane Milenkovic. Fíjense el trabajo, que parece algo grotesco y bruto, donde da él, o sea, un poquito de volumen a la figura, aunque sea un esquema básico y parece muy bien mal hecho. Se ven dos perros. Acá es donde pega un papel y hace algo de collage. Este es un artista, bueno, que en este caso también trabaja con perros. Fíjense el esquema, y uno diría parece mal hecho, pero no, es la elección. Fíjense, esta obra me interesa, es Zlato Keser, de Zagreb. Se llama La cara. Fíjense qué interesante la síntesis que trabaja con la tinta, y no importa si están bien los ojos o no, es lo que él elige contar. Por eso, para esta exposición, no importa si va a ser un dibujo, si es un ensayo sobre algo. Fíjense, acá tenemos un artista, Davorin Radlik, nació en Kostanica. Fíjense el trabajo con tinta, la síntesis en el dibujo. Fíjense, con un par de pinceladas ya armó el espacio, hay plumín, la escena, también como un carro romano. Fíjense el sombrero, entonces uno ya reconoce. Fíjense, tiene muy buen dibujo, porque después él juega con la forma, pero es básicamente todo reconocible. Acá se llama El encuentro con las amigas. Fíjense, no utiliza tanto, no sé si es tinta, acuarela, está al borde de la pintura dibujo. Fíjense el trabajo y cómo va armando la composición para que yo pueda ir circulando en el dibujo. Esta artista es muy interesante para ver cómo son las diferentes formas que vamos a tener para trabajar. Las cosas es que es muy importante el universo que uno va a crear. Este artista se llama Josko Maruzic. Fíjense, las campanas, todos los personajes en piedras, cómo va armando él su imaginario. Fíjense, un montón de barcos armando una estructura. Se nota que hay acuarela, ¿ven? Pero por un lado es simple y por otro es bastante complejo, porque él elige esa forma y esa fórmula para contar su historia. También tenemos otro artista interesante, Zoltan se llama,
Fíjense el trabajo de la silueta de la persona, el trabajo de las manchas, también se ve que hay algo de entre tinta y acuarela, y remarcada la silueta. ¿Y quién podría decir que está bien o está mal? En este caso también se nota que trabaja con siluetas de personas y un trabajo en la materia. Se nota bastante que hay mucho trabajo, ven las pinceladas y después el trabajo de los círculos, más la línea bien rígida. Entonces son diferentes fórmulas. Fíjense, hasta esto podría llegar a estar, se llama Bojo Dradolik, de Boziga. Fíjense, está entre algo de ilustración de libros, pero es interesante cómo eligió contar los peces. Bueno, este sería lo de la tierra, fíjense el barco, los detalles de acá también, el uso del color, que es bastante fuerte, fíjense cómo va combinando y sin un interés de representar tal cual el pez, sino lo simbólico del color. Acá hay otro trabajo. Eligió poner colores en lo que serían los vidrios, pero acá una noche, acá no sé qué hay, pero y un pez. Fíjense que se ve como la tierra, el mar, la noche. Bastante interesante. Esto es para que veamos que no hace falta, por así decirlo, ¿no? Pintar y dibujar algo hiperrealista para contar. Ahí en esta semana he visto trabajos que rozan la abstracción, que están entre la pintura matérica, que están muy buenos los trabajos que han hecho. Llegar a este tipo de trabajo, que por ahí uno podría decir que es un estudio, ahí me fijo si es lápiz, un dibujo a lápiz, pero fíjense cómo es que él ha trabajado en estos dos trabajos, vale la redundancia, en estas dos obras, cómo fue que él abordó. Y bueno, es su fórmula de trabajo, genera espacios, planos, capaz sin contar nada tan textual, pero lo más interesante es cómo yo, o por ejemplo, cómo yo cuento, puede ser, fíjense, como la vista aérea de una batalla, con acuarela, fíjense las carpas, los cañones, y mostrando el recorrido de los disparos. Entonces, ¿cómo yo voy contando? Lo voy a hacer de una forma realista, lo voy a hacer de una forma capaz un poco más, por así decirlo, ¿no? Infantil, o voy a elegir un método capaz un poco más. Fíjense esta iglesia, cómo la fue deformando y trabajando con símbolos. Fíjense, ahí hay otra. Ha cambiado la perspectiva de las cosas para contar su historia. Acá sería como una naturaleza muerta, fíjense, con el trabajo también de una iglesia, pero no tan bien hecho, sino, fíjense, uno ve pescados, pero no está de una forma realista la botella. Es como que yo ya podría adoptar una forma más sutil o más agresiva en otros casos, o fíjense cómo ha trabajado el cielo, los árboles. Por eso lo importante es más que nada ser consciente de que uno está comunicando, primero. Segundo, lo más importante también es el mensaje, o si el mensaje va a ser el trabajo de la materia, por la materia misma en sí,
si es que me voy a una abstracción o si me voy a un realismo, cuál va a ser la anécdota que voy a contar. Entonces todos estos métodos son justos y necesarios para que nosotros hagamos, fíjense también este artista cómo trabaja al niño, que está más o menos bien planteado, con tinta, algo de acuarela, pero él elige contarlo así, o sea, de esta forma. Tiene algo de textura y no está bien pintado, sino que está trabajado donde él necesita. Entonces, algo que también lo he visto y ustedes también, que tengo que ir haciendo lo que sea necesario en la pintura. Si hay algo que no funciona, taparlo o mejorarlo, o si hay algo que yo quiero contar en la misma pintura o en el mismo dibujo de otra forma, con un lenguaje diferente, también es válido. Fíjense, podemos llegar a la síntesis de la abstracción acá. ¿Y quién puede decirle que está bien o está mal? A ver el título, un modelo. Bueno, también otro artista croata. En esto yo no, fíjense, creo que les había mostrado, fíjense el trabajo que tiene ese repollo de Bruselas, pero dibujó el cajón, trabajado con acuarela. No importa lo que yo vaya a contar, sino cómo lo voy a contar. Todo esto y esta clase es ¿para qué? Para que se animen a contar de la forma que ustedes quieran, que no haya, que no tengan miedo a mostrar si les interesa. Antes que nada, antes que terminemos esta clase, quiero que sigan investigando en su fórmula. Y si no tienen la fórmula, sigan investigando en la pintura. Me gustaría ver un trabajo de cada uno, ya bueno, para la semana que viene, porque ya se nos viene la exposición. No se olviden, antes del viernes, mandar la foto de la pintura, la foto suya y los datos técnicos. Técnica, título, año y nombre del autor. Bueno, querría ver una pintura, algo que sea el comienzo de una etapa o el momento en donde se afianza la forma que vienen utilizando para la fórmula que utilizan para pintar. Entonces, por un lado es un trabajo libre, pero por otro lado es para que empecemos a preguntarnos qué es lo que me interesa, qué colores me gustan, qué materiales me son más dúctiles, qué es lo que yo necesito contar. Y si no sé qué quiero contar, bueno, ¿cómo lo voy a contar? Eso es lo más importante y lo que quiero recalcar de esta clase, que sí o sí necesitamos dirigir la pintura hacia un rumbo que yo pueda después acompañarlo. Ya hemos visto distintos tipos de movimientos, formas de pintar y de expresarse de otros artistas, como vimos hoy. Pero lo importante es que ustedes vayan encontrándose en la pintura, en el dibujo, en el collage, en la pintura matérica, ya sea que trabajen con acuarela, óleo, pastel. En eso no se preocupen, solo ocúpense de expresarse, que sería lo más lindo. Desde ya les mando un gran abrazo, espero hayan disfrutado esta clase. Cualquier duda, consultan. Le agradezco mucho a la caja, a Mariano, a todos los que hacen posible este taller, y a ustedes muchísimas gracias por los saludos del Día del Maestro. Espero que bueno, que vayan mandando pronto, tienen hasta el viernes para mandar las pinturas.
cualquier cosita lo van consultando acá en el grupo de WhatsApp. Les mando un gran abrazo, hasta luego, que la pasen lindo.